Iglesia Orilla Puerto Rico. Así que les damos la bienvenida. Toda pregunta, toda duda pueden ponerlas. Yo personalmente voy a estar tomando nota y contestando cada una de las preguntas. Y hoy tenemos, ¿verdad?, una palabra, un taller muy importante para cada cristiano. Muy importante para cada uno de nosotros. Porque vamos a ver a través de la palabra lo que Dios nos mandó hacer. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó hacer desde el primer momento que nosotros dejamos y entregamos nuestra vida a Cristo, se la entregamos a Él y reconocimos ese sacrificio en la cruz? ¿Cuál es nuestra tarea? Y exactamente. Y ya que ustedes lo dijeron, ¿saben en qué libro de la Biblia está esa palabra? Está en los evangelios. Está en Mateos 28, del 19 al 20. Miren, tomen eso, tomen nota y escríbanselo en tablas en su corazón, como dice Habacuc 2:3. Porque eso es la primera motivación. Mateos 28, 19, 20. Es la primera motivación o la primera responsabilidad que nos dejó Jesús para que nosotros hagamos. Entonces, no sé si ustedes se fijaron en estas semanas, porque de esto tengo que sí hablar y no puedo dejar pasar por ahí. El domingo pasado, mientras nosotros estábamos aquí, en el Vaticano, se estaba estableciendo una palabra. Esto es noticia que ustedes pueden buscar. La Santa Sede, como dicen ellos, luego de siglos de historia, admiten que hay demonios y supuestamente nos dan un libro especial. No he leído, no tengo un trasfondo. Un libro especial donde ¿qué sucedería? ¿Qué nosotros haríamos si un demonio viene y se presenta a nosotros? Entonces yo me pongo a pensar, esto es cómico, porque las mismas personas que nos quitaron, que nos llevaron a la guillotina, que nos persiguieron, que nos ahorcaron, por hablar y por echar fuera demonios. Porque la gente dice judíos, pero aquí voy con el trasfondo histórico. Quien llevó a Jesús a la cruz del Calvario, en el 1800 o 700 algo, nos quitan uno de los libros más importantes de la Biblia. Porque ni tú ni yo lo tenemos. ¿Cuál es ese libro? Enoc. Y ahora vienen y dicen que los demonios existen. Pero vengan acá y vamos a ser bien sinceros. Voy a ser confrontativa también. Quiero que ustedes entren en la dinámica. ¿En la Biblia no nos habla de demonios? ¿Cuánto tiempo tú tienes que estar como seminarista? En un seminario ortodoxo católico. Depende. 4 o 5 años clausurados leyendo ¿qué? ¿Y cómo es posible que ellos no querían aceptar hasta el sol de hoy la existencia de demonios? Los cuales en muchas ocasiones nos conocían a nosotros los cristianos como ¿quiénes? Los fanáticos, como los locos, como las personas que hablan de demonios. Hoy tenemos una victoria desde el domingo, porque yo veo esto como una victoria. Veo esto como una justicia de Dios. Murieron muchas personas y fuimos perseguidos, porque la Santa Sede, Roma, tú no podías reunirte, porque eran los discípulos ahorcados, embarados. ¿Por qué todos los discípulos murieron de la forma que murieron? No fueron los judíos. ¿Quiénes fueron? Los romanos. Porque tú no podías
estoy diciendo. Porque eso iba en contra de la iglesia ortodoxa romana. Porque esto se tomaba como una herejía, como si fuese una reunión para levantarse contra la corona romana, contra los romanos, contra el imperio romano. Entonces te liquidaban, porque es que hoy en día todavía los arqueólogos consiguen cavernas y rollos dentro de cavernas de las escrituras, porque tenían que meterse y sucumbirse en cuevas para poder estudiar la palabra. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Incompleta? Sí. Porque hace muchos años aquí, usted, Joyce, lleva más tiempo, yo les di a ustedes un taller de guerra espiritual y les dije, yo no sé quién se le ocurrió quitar de la Biblia el libro de Enoc. Porque el libro de Enoc es el que nos narra en 3 partes lo que es el área angélica, lo que es la comunión con Dios y lo que es la jerarquía demoníaca. Pero como ellos no tenían la sabiduría que nosotros tenemos a través de Cristo, ni el Espíritu Santo, no podían entender el libro de Enoc, entonces era más fácil sacarlo como un libro que no tiene efecto. Pero eso fue los sacerdotes hace años. Años atrás. En Primera de Pedro, yo me di cuenta de este libro, porque en Primera de Pedro 5, vayan y búsquenlo, porque a mí me gusta que ustedes lo busquen. Buscando yo y indagando en la palabra del Señor, llega esta palabra que me hizo preguntarme qué está pasando aquí. ¿Quién me lo puede leer? Pedro es uno de los últimos, más chiquititos, así que van a tener que, poquito a poco. Primero Pedro 5. Ya. ¿Qué versículo? Perdóname. Está 5 qué. Judas 1, 14, 15. Judas. Pero quédate en Primera de Pedro, que lo vamos a leer. Judas 1, 14, 15. También es chiquitito. Ahí dice exactamente algo que a mí me impactó y que me hizo preguntar, ¿ok? Entonces existe otro libro. Existe ese que yo necesito para poder entender lo que es el mundo espiritual. Estaba ahí en los rollos, pero no los quitaron. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Judas 1, 14, 15. Lee. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declara culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que haya dicho contra él. Wow. Pero eso no es nada. En mi versión, la Biblia textual, me dice, y en el libro de Enoc, lo menciona así. Y ahí fue que yo entré en una encrucijada. Yo digo, ¿dónde está ese libro? Y comencé desde Génesis, Deuteronomio, los Pentateucos, por ahí buscar dónde estaba el libro de Enoc, porque lo está mencionando. Yo dije, ¿me habrá pasado? Pero efectivamente no estaba. Pues el Papa Pío lo había sacado del canon bíblico. Entonces ahora vienen y dicen que los demonios son reales, que nos vamos a enfrentar a demonios,
demonio, o sea, los endemoniados aquellos que se revolcaban, como decía Shakira, en el patio de la casa del vecino, la burla de todos, porque hablábamos del mundo espiritual, hablábamos de que existía un infierno, existen demonios. Entonces ahora te van a sacar un libro, que no sé ni cuál es el libro yo, pero entiendo yo que debe de ser el de Enoch. Y como sabemos, es tan serio que Enoch no vio muerte. Dios se lo llevó por las revelaciones tan grandes que tuvo. Enoch no vio muerte. Dios me los bendiga a los que están entrando. Entonces, miren lo importante que es el conocer el mundo espiritual, porque la palabra del Señor dice, y aquí es que viene lo más importante, que en los últimos tiempos se soltarán, y eso lo dice en el libro de Enoch, donde único lo he encontrado fue en el libro de Enoch. Se soltará demonios que han estado enclausurados para los fines de los tiempos. Y esos demonios van a ser soltados por apenas unos días, los cuales van a infligir tanto dolor, pero no nos van a matar. Y serán como mangostas, así nos dice la palabra. Entonces, ya la Iglesia Católica Ortodoxa está reconociendo que hay un mundo espiritual y que hay una guerra espiritual. Ahora, los que tanto nos criticaron sobre por qué los cristianos hablamos de demonios y de guerra espiritual, se tienen que dar cuenta la necesidad, no ahora no solo cristianos, ahora los católicos, la necesidad que tiene el hombre, el ser humano, de conocer que el mundo espiritual tal y cual es. Existe un infierno, existen los demonios. Esos son nuestros enemigos que nos hacen. Vamos a eso mismo, pastora, usted lo ha dicho, y vamos a ir al donde dice, en Primera de Pedro 5, y usted lo tiene. 5. Ok. Y dice, luego Dice, velad. a los ancianos. No, dice Primera de Pedro 5, dice, velad y sed sobrios. Primera de Pedro 5. Luego a los ancianos. ¿Quién lo consiguió? Aquí dice, reñirse, y ahora una palabra para ustedes los ancianos y los en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Revelado a todo el mundo. O sea, no te está diciendo que eso va a ser después que moramos. Va a ser revelado antes. Pero en el punto que quiero llegar dice, en Primera de Pedro 5, en algún lado de ahí, lo voy a buscar, dice, velad y sed sobrios, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde cualquier iglesia que niega de esta existencia? 8. Cualquier iglesia que niega la existencia de los demonios, pero que tienen esta Biblia, ¿cómo podemos obviar lo que aquí dice? Porque yo no puedo ser selectiva con lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esto no es selección múltiple. O es o no es. Lo que está escrito aquí es o no es. Y cuando te dice que velad, que hay un enemigo, y te lo dice en diferentes formas, te dice el adversario, Satanás, en otras versiones, te lo está hablando bien claro. Él está detrás de ti, buscando como un león hambriento para destruirte. Entonces ahí tenemos que entrar a Efesios, ¿qué? Efesios 9, Efesios 6.
¿Dónde está la Biblia? Porque aquí yo le estoy hablando a cristianos, pero también le estoy hablando a católicos. Vamos a Efesios 6:12. Y en completo, Efesios 6 nos habla de un mundo espiritual. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, que no es con nuestros hermanos. Y nos habla claramente, aquí no hay duda, que nuestra lucha es ¿con qué? Contra principados, Gobernantes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. En las regiones celestes. Entonces, ¿dónde estaba esto oscura? ¿En dónde estaba leyendo? Porque esto es la Biblia católica. ¿Tiene Efesios? O yo estoy mintiendo. Y dice lo mismo. La semana que viene voy a traer la Biblia. O sea, el Papa no había leído Efesios 6:12. ¿O por qué quería obviarlo? Lo querían arrancar para poder decirnos a nosotros y perseguirnos y decirnos que nosotros somos las personas que más hablamos. Como me dijo una persona en Facebook, en TikTok, que cuando hablé del puente que se iba a caer, que lo que yo tenía era cucarachas en la cabeza. Y yo me quedé callada. Quizá en este taller, pues muchos me quieran hacer canto, pero mi mamá está ahí y tiene un full cover. Se llama La Sangre de Cristo. Bien costoso, el mejor de todos. Porque yo digo la palabra tal y cual está aquí. Y no podemos negar que en los libros de historia, tanto templarios, tanto celotes, ¿me equivoco? ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Y a quién perseguía? ¿A los romanos o a nosotros? A los que creímos en Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién fue que formó la iglesia? ¿Realmente? Pablo. El nombre que se le puso Dios. Porque Pablo vio las dos áreas. La del enemigo más la de misma de Dios. Porque Dios fue el que la habló. Jesús. El mismo Dios lo tiró del caballo. Así que no podemos negar la existencia de que existe el bien y existe el mal. Y como no la podemos negar, tenemos que saber que nosotros vamos a ir al campo enemigo y nos vamos a enfrentar con potestades, con gobernantes, con huestes de las regiones celestes, como dice la palabra, que tienen poder y mando, que tienen jerarquía, y en su asignación va a ser que se lean el libro de Enoch. Ya. ¿Por qué se lo digo? Ya. Porque no hay más tiempo y la revelación de este mundo y de lo que va a suceder más adelante, porque ya Dios me lo ha hablado y me ha dicho que la gente verá a los demonios personificados. Y tú tienes que tener el coraje, la fuerza, la convicción, la fe de lo que vas a hacer. Como embajadores de Jesucristo, de la iglesia de Cristo, nosotros vamos a ser perseguidos, lo dice la palabra. En los últimos tiempos, todos, literalmente nosotros vamos a ser los mártires de este último tiempo. Se lo he dicho muchas veces. Ustedes no se han enterado que quieren sacar el Nuevo Testamento porque es antisemita. Que esto lo hay que guardar ahora, sí que hay que guardarlo con todo nuestro y todo lo que sea. Ya se firmó la ley. Las Biblias que van a salir ahora no van a tener el Nuevo Testamento porque es antisemita. ¿Ok?
Así que nosotros como embajadores de Cristo tenemos que estar preparados para muchos escenarios, para muchos panoramas. Como sabemos y como ya he dicho, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en primer lugar para llevar la palabra de Dios? Se lo acabo de decir. Me voy a tomar el Primero, reconocer que Jesús es el Salvador. Y porque Él nos dio la autoridad y el poder para echar demonios. Lo dice la palabra. O sea, que en resumidas cuentas, pastora, la fe es el centro de todo. Porque sin fe es imposible. es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la que acciona todas las armaduras y todo lo que necesitamos para ir y hacer discípulos y evangelizar. Y como esto no es una tarea solamente de los líderes y de los pastores, es una tarea de todos nosotros. Nosotros tenemos que tener el conocimiento pleno de cómo manejar todo esto. Es triste decir que de 10, 9 que vamos a predicarle ya conocen la palabra, lo único que están heridos y rebeldes con Dios por algo que sucedió dentro de las iglesias. Es triste, pero lo que yo me he topado, la gran mayoría de los que están rebeldes en sus casas y no quieren que le hablen de Dios, ya han tenido un acercamiento con Dios, pero ha pasado algo dentro de la iglesia. Y tú dirás, pero es que se supone que nosotros vamos a ir a agradar a Dios, no al hombre, pero cuando son niños espirituales que todavía no entienden sacar de un lado a otro la diferencia en lo que es verdad, el hombre y Cristo. Por eso es tan importante aprender a separar lo de Dios o lo del hombre espiritual y el hombre natural al momento en que yo voy a ir al campo a buscar la miel. ¿Verdad que eso dice abajo? La miel es mucha, la necesidad es mucha y pocos los que quieren ir al campo. Entonces la fe es fundamental para yo poder ir al campo. La fe es la que va a potenciar mi comunicación con Dios. Es la que va a potenciar ese puppy love, ese amor, esa pasión, ese deseo de trabajar para el Señor, ese deseo de que cada una de nuestras coronas estén ¿qué? Bellas y hermosas para tirárselas a nuestro Jesús cuando Él venga a buscarnos. ¿Quién quiere tener esa corona bella y preciosa? Todos. Porque a mí me gustan las cosas buenas. Pues entonces, a mi Dios yo le tengo que dar lo mejor. Excelencia, pura excelencia. Y para yo darle a mi Jesús, por su sacrificio, pura excelencia, yo me tengo que sacrificar. Y sacrificar mi yo interior. Lo segundo que la persona que va a evangelizar es romper con su yo personal. ¿Por qué? Porque tu yo personal no te va a permitir hacer lo de Cristo. La carne va a querer hacer lo de la carne. Lo dice la palabra, no lo digo yo. La carne va a correr a la carne. ¿Qué es la carne? El cansancio, el desánimo, la duda. Ajá, las cosas de la casa, los quehaceres, el coraje. Y todos estos sentimientos negativos y las cosas ambientales que nos rodean, que no nos permiten, el trabajo, estoy por esto. Yo misma tengo que decirlo. ¿Cuántas veces no pude sentarme aquí a dar talleres? ¿Por qué? Porque llegaba tan cansada, es real. Uno se cansa. Pero la palabra de Dios me dice que hay algo, una promesa, me le dice, en lo poco me fuiste fiel
y en lo mucho te pondré. Así que es sacrificado, yo voy a sacrificar mi yo, voy a sacrificar esa carne en la cruz del Calvario, ¿para que qué? Que ese viejo hombre muera ahí y resurja de mí, ¿qué? Un nuevo hombre, pero lleno de ¿qué? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién va a estar moviendo esta carne? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se amalgama con nuestro espíritu, se hacen uno solo, así que cuando el Espíritu Santo te hable y te diga, vas a hacer eso, mi carne va a ser obediente, va a hacer lo que Él quiere. ¿Se están dando cuenta? Entonces, lo segundo que vamos a hacer después de la fe es matar el yo. Tercero, escudriñar la palabra y conocer tus armas. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son las armas espirituales? La palabra, la oración. Está en Efesios 6. Busquen Efesios 6. Bastante abajito. La armadura. ¿Y qué es la armadura? Léemelo. Ya que Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Acechanzas del diablo, dice la Biblia. O sea, las armaduras te van a mantener firme. El buco, la espada, la coraza, el escudo de la fe, las botas, que eso es otra clase aparte. El cinto. Pero estas armaduras te dicen que es la que te va a mantener en el camino, la que no te va a permitir resbalar. Otro punto importante que nosotros tenemos que tener es la comunión con el Señor constante. Porque la inconstancia y el olvido provocan la debilidad espiritual. Pásate una semana sin orar. No te van a dar ganas de volver para la iglesia, no te van a dar ganas de hacer nada, te vas a querer quedar en tu casa. Pero como yo soy obediente, y cuando yo digo yo, con ustedes también, yo voy a someter mi carne. Y en eso está el ayuno y la oración y la lectura de la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque una persona no preparada va al campo enemigo y le va a pasar esto. Vamos a Hechos 19, 11, 20. Hechos 19, 11, 20. Y así yo he visto testimonios como locos. Como decimos en el buen puertorriqueño, testimonios de verdad, porque cuando Dios te manda, Dios te respalda. Pero si Dios no te mandó a hacer eso, no te muevas del sitio donde estás. Pastora. 19, 20. Del 19, del 11 al 20, perdóname. 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Escuchen. Por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Léeme eso para los ortodoxos. ¿Los espíritus qué? Los espíritus malos, demonios. Los demonios salían con la unción de Cristo. Continúa, por favor. Pero algunos de los judíos exorcistas. ¿Qué dijo? Algunos judíos exorcistas. Exorcista, habló de exorcismo. La primera vez que se ve la palabra de Dios, exorcismo, y se ha en el Nuevo Testamento, no en el Viejo, en el Nuevo Testamento.
sea, hay demonios y hay formas de sacar demonios, lo que le está diciendo. Vamos, continúa. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica. Conjuro. Escuchen bien, ajá. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero nosotros quiénes somos. ¿Vieron eso? ¿Vieron? Déjamelo ahí. Vamos a explicar esto. Una, son hijos de quién? De sacerdotes. 2, estaban haciendo un trabajo. Estaban yendo a lugares donde habían endemoniados y tratando de hacer un trabajo. ¿Ves? 3, ¿qué sucedió? El demonio, que era una de esas personas, les habló y le dijo: yo conozco a fulano, Pablo, perdón. Pero ¿cómo que eso de conjurar? Si Jesús dice: mi nombre echarán fuera demonios, no es en el que cree Pablo, ¿es verdad? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? La palabra de Dios me dice que en mi nombre, Jesús, en el nombre de Jesús, echarás fuera demonios. Pero ¿qué sucedió ahí, pastora? Usted está leyendo hasta lo último. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Los dominó, o sea, los abofeteó. Hubo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Les voy a explicar lo que sucedió aquí, pero se lo voy a explicar con hechos. Si no me equivoco, vamos a ir a Mateo 28, 19, 20. ¿Ya ustedes leyeron ese? Sí. Mateo 17, 21. Yo sé que es Mateo. 21. Perdonen, es que la concordancia la tuve que hacer a 100 millas por hora. Una persona que no conozca ni haya aceptado a Jesús como Salvador no está autorizado a echar fuera. Por eso mismo yo le estoy hablando desde el trasfondo, qué es lo que tenemos que hacer. Jesús nos dice 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso fue lo que sucedió allí. El mismo Jesús nos lo contesta. Esto fue Pablo. Para el tiempo de Pablo ya Jesús había muerto. Pero el mismo Jesús nos dice: hay géneros demoníacos de las tinieblas que no salen sino es con ayuno y oración. Y hay géneros que los puedo reprender. No estuve en ayuno y oración, pero los pude reprender y se fueron. ¿Por qué? Explíquenme. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay demonios que tienen alto rango. Lo acabamos de decir, es eso mismo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dijo ahorita en Efesios: gobernantes, principados, potestades, Que tienen rango. que tienen alto rango, que no son cualquier cosa. Básicamente te está diciendo: este género, estas potestades, estos gobernantes, como único yo lo puedo echar afuera, ¿es con qué? Con ayuno y oración. Primer punto de evangelización dinámica.
Nunca salgas al campo si ese día tú no estás en ayuno y en oración. Preparamos. Nunca. Siempre la pastora aquí avisa los días que va a salir al campo. Ya que vamos a ir, mire, les voy a dar una anécdota. Gracias a Dios que yo estaba en ayuno y en oración. Aquí llegó una persona endemoniada, pero era legión lo que estaba en ella. Fuimos a la casa y me llevé a un muchachito y a otra señora de otra iglesia. No sé por qué lo hice. Errores de principiante. Errores de principiante. No muy lejos de aquí. ¿Qué sucedió? Que cuando vamos a entrar, estamos orando en la casa y cuando voy a entrar al cuarto, lo primero que vi es que no tenía puertas. ¿Saben lo que significa eso? La entrada. ¿Qué es lo que significa cerrar la puerta? Limitar, exacto, limitar a las personas. En el mundo espiritual ya será la primera advertencia, no tiene puertas, o sea, lo que hay es un nido de demonios, lo que hay ahí adentro. Segundo, no tenía luz, le había ella quitado las luces. Estaba en plena oscuridad. Y ella, si tú la veías, chiquitita, bajita, estoy sintiendo algo. Chiquitita, bajita, inofensiva. Me llevo a esta persona con un chofar, me llevo al otro porque era un intercesor de otra iglesia y entro yo. De momento, yo no la conseguía a ella dentro del cuarto y algo me dice, sigue de largo porque al frente de donde tú estás hay un closet. Y en ese closet estaba lo que le daba vida a esas legiones. Cuando yo voy a echar mano en el closet, ya estaba bien tranquila, de momento se desapareció porque yo iba para el closet. Cuando yo voy a echar mano en el closet, yo escucho un grum, pam, 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 tan, 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 y en la oscuridad yo no sabía lo que estaba pasando. De momento escucho un grito. La mujer la tenía, la del chofar por aquí, agarrada así y no había cómo soltarla. Una mujer estaba preparada, la no se estaba. Eso me hubiese pasado. Cuando yo veo eso, la agarro por las manos y le digo, ¡suéltala ahora! Tú soltó, pero cogió a donde el otro. Ninguno de los dos estaban preparados. Y Dios me guardó, porque vuelvo y repito, por principiantes, llegaron a dos personas que no estaban preparadas para lo que los íbamos a conseguir allí. Estoy segura que ambos salieron de sus respectivos trabajos y ni oraron ni nada, agarraron esto y se fueron. Y después, ¿por qué? La duda de ellos era, ¿por qué no pudiste sacar ese demonio? A mí. Y yo le dije, porque hay unos elementos que es a través de ayuno y oración, lo dice la palabra del Señor. Disculpe. Hay unos elementos que no salen si no es con ayuno y oración. Y lo que hay dentro de esa persona es muy grande y poderoso y tenemos que estar unánime juntos en ayuno y oración. Nunca se sale solo a visitar. Es el segundo punto. ¡Nunca! Jesús mismo los mandó ¿en qué, pastora? De 2 en 2. Lo dijo usted. De 2 en 2. Yo no voy a hacer evangelismo si yo no voy con una pareja. ¿Por qué? Porque yo no sé si me voy a encontrar con lo mismo. Y yo necesito la ayuda de una persona que esté intercediendo mientras yo estoy pregando. Y que sea testigo. Y que sea testigo de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la primera cosa, lo que hemos estudiado en talleres de guerra espiritual? Las primeras cosas que va a querer provocar el enemigo en ti. Temor. Temor.
Las manifestaciones no son otra cosa que un circo que utiliza el enemigo para causarte temor. Así de sencillo te lo voy a decir. Es un circo mediático que da hasta pena. ¿Para qué? Para que tú salgas corriendo y te des miedo cuando empiecen a burbujear espumarajo por la boca, cambiar la voz, a hacer movimientos, Que se levanten agresivamente. Todo esto yo lo he visto a la pastora también. Pero es un show mediático que ellos utilizan. Por eso yo le decía cuando yo venía de camino con la pastora, que yo le decía a ella que pues está una de las personas está aquí y la otra tiene que estar intercediendo por la que está aquí. ¿Qué le dije en primer lugar? Primer punto, no podemos salir sin ayuno y oración. Segundo punto, ¿qué le acabo de decir? Nunca debemos salir solos. Y personas que no estén preparadas y que no estén conocidas. Tercer punto, nosotros no salimos a ungir a ninguna casa que no sea de cristianos. No, porque eso no es territorio de Cristo. Me estoy metiendo en la boca del lobo. E incluso hace muchos años atrás, y yo creo que voy a tener que cortar antes de tiempo, ¿verdad? Pero ya ustedes van entendiendo la razón, ¿verdad? ¿Qué hora es? Voy ya cerrado. Hace mucho tiempo atrás, los brujos lo utilizan. Hice un allanamiento en Bayamón. Era un palero. Me dicen, quédate con él aquí, a lo que nosotros entramos y hacemos el allanamiento. Pero entraron adentro ¿de dónde? Del santuario donde ellos tienen todo eso. ¿Y sabe lo que él me dice? Me mira, con una tranquilidad, le sacaron culebras, reptiles de diferentes clases, no permisibles aquí en Puerto Rico, ilegales, que usaba para sus trabajos, sapos, cosas pero inimaginables, lo que yo pude observar más adelante, porque esto es un testimonio que le estoy dando. Dice, ¿viste lo que enseñaron ahí? A todos, por no ser invitados, a todos le van a pasar algo. Me dice, tú me caes bien, ¿estás en menstruación? Y yo lo hice. ¿Cómo que te importa si estoy en menstruación o no? Lo que pasa es, no te sientas mal, que si tú estuvieses en menstruación, él va a entrar. Lo que hay ahí adentro va a entrar por la sangre. Y yo hice, me quedé callada, no contesté nada. Yo estaba en el mundo en esos momentos, prácticamente, pero se me erizaron las pieles. Me dice, tú sí puedes entrar. Y yo entré con él. Él estaba ya acosado, yo entré con él. A todos los que estuvieron allí, a todos, murieron de diferentes formas. Unos de cáncer, otro con un tiro en un ojo, al otro en un accidente de auto porque lo estaban persiguiendo, como se lo estoy contando. Tú no puedes entrar en un sitio donde es territorio de Satanás, porque ya hay un derecho legal y eso hemos hablado aquí muchas veces. Nosotros vamos a visitar, se unge, esto es en la casa, en casos de unción. Cuando te dicen, ve a mi casa y úngeme la casa, cristiano tiene que ser. Que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, entonces hay unción, se unge. Cuando vamos a trabajar, ¿quién es ese? ¿Se cayó? Ok.
No se sabe. Ok. ¿Qué pasa? Cuando vamos al campo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Joyce, tú que tuviste la experiencia de que yo fuera a tu casa, cuéntame cuáles fueron los pasos que yo hice. Primero oramos. Oramos. Escuchen bien. Eso en casa de Joyce. Se identificaron prendas y cosas. Llegamos al punto. Llegamos al punto. Lo primero que se hace es orar. Y estamos toda la familia encomendándonos al Señor, para que el Señor y el Espíritu Santo sea el que tome el control del lugar. Y Él es el que nos va a dirigir, porque a veces guardamos, y esto es otro tema, guardamos en nuestra casa anatemas, cosas que atraen demonios sin querer, por desconocimiento. Pero esto es como la ley. No porque yo tenga desconocimiento de algo, me exime de la ley y de las consecuencias. En el ámbito espiritual es lo mismo. Yo puedo ir a una tienda de unos haitianos y me encantó un jarrón de los haitianos y me lo traje para casa. ¿Qué pasó? Los haitianos, usualmente casi el 99%, entregan todos sus artículos a su santo, a su deidad. ¿Qué hiciste? Le abriste la puerta al enemigo. Cuando nosotros entramos a un lugar a llevar la palabra, identifique lo que ve en su alrededor. De eso va a ser nuestra próxima clase. ¿Qué podemos identificar? ¿Qué cosas vamos a identificar para saber si realmente estamos en un sitio que se puede llevar la palabra del Señor o si no lo estamos? De primera instancia te digo, quien te va a dar la instrucción y te va a decir que vayas es el Espíritu Santo. Si no te ha dicho nada y usted va al garete, usted va a tener consecuencias por ello. Desde ahora te digo. Segundo, la identificación es importante. ¿Por qué? Porque si yo veo una vela aquí y otra vela acá, y no son de la febril, no son las de olores, no son de la febril, no estoy dando ningún, perdónenme, pero no estoy dando ningún tipo de promoción aquí. No son de la febril, ¿y cuáles son las otras? Las Glade. Y son otras. La lógica me está diciendo, le está prendiendo velas a algo, a una deidad. El colorcito de la vela también. ¿Ok? La decoración, los colores que está utilizando, todas estas cosas yo se las voy a hablar la semana que viene porque son importantes, porque el Señor quiere que ya salgamos al campo. Ya ustedes están preparadas en cuanto a lo emocional o espiritual, están aprendiendo del Señor, pero también tienen que aprender estas cosas tan importantes. Un pequeño brief de lo que hemos hablado es que el mundo espiritual es real. Las cosas que nos dice la palabra acerca del mundo espiritual, las armaduras y las posiciones que yo debo tener, fe, obediencia. ¿Qué más hablamos? Fe, obediencia, matar el yo, la revelación, el estudio de la palabra, la comunión que yo tenga, ese tiempo con Dios de ayuno, de oración, porque hay unos géneros que no van a salir si no es con ayuno y oración. Y sobre todas las cosas, el discernimiento. Dios mío, esto es algo que siempre termino yo diciéndole. El discernimiento, pídele a Dios discernimiento, porque es el discernimiento el que te va a decir a través del Espíritu Santo, no metas tus manos ahí, no entres ahí. Él te va a advertir. Discernir es que Dios te va a mostrar las cosas antes que sucedan. Entonces, dentro de lo que nosotros oremos, pidamos sabiduría de Dios, pidamos también el discernimiento de Dios. Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan en estos momentos?
Este es el momento. Tienes 1500 preguntas. El tema está bueno. Te quedaría toda la noche hablando. Yo no sé, lo veo en tu rostro. Pero tenemos que terminar porque pues somos estrictos en el tiempo. Pero dime. Pero por lo menos el viaje que yo me di, yo vi una figurita de unos elefantes. Ok. Ellos me encantaron, porque yo lo compré con la intención que a mí me encantan los animales y pues yo no vi nada malo, compré esos elefantes. Pero los elefantes tienen algún tipo de mandala, algún tipo de... Sordos y mudos. Ah, La imagen de sordos y mudos. ok, eso sí. Porque eso es lo que te provoca a ti, lo espiritual. Te va a poner sorda, ciega y muda. Eso es lo que atrae. Porque cuando yo lo compré con mi mamá de sordos, me No, gustaba. claro. Y eso es lo que acabo de mencionar. A veces nosotros compramos cosas porque nos agrada. Pero el problema es que nos trae maldición y eso no nos exime. El hecho de que yo no tenga el conocimiento no nos exime a nosotros de... Ahora, sí. ¿Qué asignación tenemos? Estudiar el libro de no. Estudiar el libro de no. Y la otra asignación que le voy a dar, que eso ustedes lo hacen rico, relajadamente en su hogar, tranquilamente, no se sientan, ay, que muchas cosas tengo que hacer. Ustedes van a escribirme una lista que ustedes puedan identificar de cosas que ustedes puedan tener dentro de su casa, que ustedes entienden que es anatema y por qué. Que ustedes entienden que no es de Dios tenerlo ahí porque te trae esto, te trae lo otro, te trae lo otro, te trae lo otro. Por ejemplo, lo primero que yo hago, yo veo, si yo voy a una casa y con esto termino, y veo en la parte de arriba, eso se usaba antes, ya no se usa ahora en las casas de los puertorriqueños de ahora, pero una herradura de caballo, o una ruda a la parte de atrás, una piedra a la parte de abrir la puerta, una piedra, automáticamente santería. Esto es espiritismo. La herradura lo que significa traer dinero. O cuando yo abro la puerta, lo primero que me consigo es un espejo que me enfoca a mí la cara. Eso en una vertiente que hay de la nueva era es toda la energía que tú tienes te la está chupando. Cuando tú abres la puerta, toda energía, sea buena o negativa, te la está chupando. Cuando tú entras a esa casa. Yo le decía hoy a mi hijo, ¿sabes una cosa? Yo tengo muchos conocidos, amistades no tengo. Tengo muchos conocidos. En las casas de ustedes no estén invitando personas extrañas. Y menos los que dicen ser amigos. Porque cuando tú eres luz, entra la envidia, entra el coraje, entra tantos sentimientos negativos y tú estás permitiendo que esas personas entren. Un testimonio de eso, una situación que ocurrió con una conocida, dejó entrar a una mexicana que le envidiaba su belleza. ¿Y qué pasó? La persona le han hecho 500 millones de exámenes, gorda, envejecida, cuando era una Barbie. Yo no dejo entrar a gente en mi casa por esa razón. Yo soy bien celosa con esa casa, ese es el altar. Y el lugar donde están los más vulnerables, mis hijos. Así que yo soy la leona. O sea, yo soy la guerrera de la que dice, la guerrera de la muralla es Pastora Leila, la guerrera de la muralla. Nada. Con esto terminamos. ¿Alguna duda, Joyce? ¿Ninguna? Ok. Bueno, aquí terminamos nuestro taller. Así que toda pregunta me lo dejan escrito, todos saludos, Dios me los bendiga, para yo contestársela personalmente. Puede ser que lo haga esta noche, pero vamos a contestarle sus preguntas. Así que nada, Dios me los bendiga. Amén.